Esther pasó un proceso de metamorfosis. Para llegar a ser Esther una reina, pasó por un proceso difícil en su vida. Esther fue huérfana, mueren sus papás, tenía un tío de descendencia judía y la adopta y se la lleva a vivir con él. Entonces, eso lo podemos encontrar en el libro de Esther, ¿verdad? Y en el capítulo 2, en el versículo bueno, vamos a empezar a partir del 7, donde dice: y había criado a Hadasa, es decir, a Esther. ¿Pero cuál es? Es Esther 2, capítulo 2, versículo 7. Dice que su tío la había adoptado. Y dice que él había criado a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija. Dice, en el versículo 8 dice: después que cuando se divulgó el mandamiento del decreto del rey, que había reunido muchachas a doncellas, dice, de Susa, de residencia real a cargo, dice, Esther también fue llevada a la casa del rey. O sea, Esther, de pasar a ser una huérfana, pasó a la casa del rey. Pero Esther no tan solo en el proceso que inició, como en el tema de la metamorfosis de una mariposa. Cuando nosotros vamos a la escuela, ¿verdad? A nosotros nos dicen que pues la mariposa empieza primero por medio de un gusano, una larva, ¿no? Crece, y después de que crece, se mete, forma ella misma su tela en la que ella se envuelve. Y ahí, en ese proceso, son 30 días en que empieza el proceso de la metamorfosis, desde que empieza el huevo, el gusano, y entonces se incuba. Y en ese proceso se le empieza a caer la piel, se le empieza a caer los vellos, se le empieza a caer toda la impureza. Y en este libro de Esther lo mismo pasa con ella, porque fue llevada al palacio. Entre todas las doncellas escogidas, Esther también fue llevada, pero no empezó a Esther directo yendo con el rey, sino Esther pasó un proceso. Esther pasó un proceso. Estuvo 6 meses, y aquí lo dice en el libro de Esther, ¿verdad? Lo dice que ella estuvo 6 meses, estuvo en resguardo. Le pusieron a su cargo de Esther, dice en el 9, la doncella agradó a los ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos, alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas lo mejor de la casa de las mujeres. Luego más adelantito nos dice, cuando llega el tiempo de cada una de las doncellas para venir ante el rey Asuero, en el versículo 12, dice, después de haber estado 12 meses conforme a la ley cerca de las mujeres, pues cumplían el tiempo de sus atavíos. Estos 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Entonces, Esther pasó por un proceso donde no directamente llegó ante el rey, sino que pasó por 6 meses de estar en purificación. No se sabe cómo venía Esther, ¿verdad? No se sabe cómo venía,
de las impurezas que traía de su vida, así como nosotros. Porque nosotros pasamos a la igual que Esther, pasamos un proceso para llegar ante el rey, nosotros también lo pasamos. Empezamos nosotros y hasta cierto punto nos comparamos con ese gusano, porque nuestra vida está llena de pecado, está llena de contaminación, nuestra vida está llena de impurezas. Cuando nosotros no conocemos al Señor, cuando nosotros no conocemos a nuestro Padre, cuando todavía no hay un encuentro con Él, nuestra vida está cargada de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, las maldiciones, los pecados. Muchas veces nosotros traemos sufrimientos de niños. Esther era huérfana, y ¿cuántos de nosotros hemos pasado por un proceso de huérfanos? Ya sea de padre, ya sea de madre, ya sea de los dos. Y entonces venimos cargando todo eso. Pero cuando llega ese momento de que ese gusano tiene que pasar otro proceso, otra etapa de su vida, entonces ese gusano, él mismo teje la tela en la que se incuba. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo que el gusano. Nos ponemos nuestra propia capa, nos cubrimos para que los demás no penetren esa capa de nosotros, porque nos queremos quedar con todo lo malo que traemos, con todos los procesos que pasamos. Y lo digo porque realmente pasé por un proceso bastante difícil. Yo pasé por un proceso bastante difícil. En mi niñez, hubo partes en donde hasta cierto punto sufrí situaciones que me llevaron a encerrarme, a no platicarlo, a no hablarlo, a pesar que ya me habían hablado de Cristo, todavía yo estaba renuente. Esa parte como que la tenía no olvidada, pero la tenía guardada. Tenía yo como que ese caparazón, como la tortuguita, que no quería que nadie supiera, que nadie se enterara, que nadie comentarle lo que me había pasado en mi niñez. Y llega un momento en que el corazón se me hizo duro. Se me hizo duro, yo no quería saber nada de Dios, y a pesar de que mi familia, mi mamá, mis hermanas iban a la iglesia, pero yo aún estaba todavía con eso arraigado en mi corazón. Y llegó el momento en que fue tanto y tanto y tanto que sí venía a la iglesia. Hace 2 años regresé a la iglesia, pero seguía yo todavía almacenando. Todavía estaba eso ahí guardado, todavía estaba como la hojita, ya estaba en el caparazón y estaba ahí guardada, y estaba yo peleando todavía con el Señor. ¿Y por qué yo? Y de repente le decía, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí me pasó esto? ¿Y por qué yo pasé por esto? ¿Y por qué el Señor ha permitido que en mi vida esté pasando esto? Cuando si yo siempre he leído que tú eres un padre amoroso, que tú siempre cuidas a tus hijos, que tú guardas a tus hijos, ¿por qué permitiste que en mi vida me pasaran tantas cosas, que en mi niñez sufriera tantas cosas que me pasaron, que decía yo, ¿en qué momento mi niñez se me dañó? ¿En qué momento mi vida se fragmentó? Porque realmente me fragmenté. Y miraba yo la historia de Esther y decía, ella pasó por muchos procesos. Mi forma en la que el Señor trabajó conmigo no va a ser la misma en la que trabajé con ella, en la que trabajé con mi mamá, en la que trabajé con usted. Son diferentes.
No todas las historias van a ser iguales, ni los llamados todos son iguales. Hay unos llamados que el Señor los enamora, los atrae y los trae y no de la forma en que me llamó a mí. Solo Él sabe por qué me llamó de esa manera a mí y para qué me llamó. Porque realmente yo no lo entendía, yo todavía como que no, mi mente no alcanzaba a comprender. Yo decía, Señor, bueno, entre mi enojo y entre a veces reclamo, yo decía, bueno, pero es tu voluntad, tú sabes lo que haces, tú sabes qué vas a hacer. Pero en ese caparazón estaba yo peleando con Dios, peleaba yo con Él porque de repente decía, pero es que ¿por qué? Porque yo tengo que pasar por esto. ¿Por qué me tengo que enfermar tanto? ¿Por qué? ¿Por qué no he podido vivir una niñez feliz en ser sana? Porque de lo que me comenta mi mamá, que desde mi nacimiento padecía enfermedades. Padecía enfermedades. Y me decía, mamá, es que siempre te enfermas, siempre te enfermas. Y yo muchas veces me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué me enfermo? ¿Qué pasa en mí? ¿Qué hay en mí que me lleva a siempre estar enferma? Nunca puedo estar bien. Y ahí estaba yo en esa lucha con el Señor. Hasta que llega un momento en que el Señor no me habla directamente, pero sí me hace entender a través de una palabra que Él estaba procesando. Que Él me estaba procesando. Y lo mismo pasa con Esther. El Señor la procesó para llegar ante el rey. Ella no podía llegar impura. Ella no podía llegar con todo lo que traía. Quizás maldiciones, quizás no una creencia, porque realmente el libro de Esther no es un libro que hable directamente de la palabra, sino que se refleja a través de cuando el pueblo va a ser sacrificado. Entonces ellos proclaman un ayuno 3 días para poder que el pueblo sea salvado. Pero ella estuvo ahí y pasó ese proceso de venir de ser un gusano, de sentirse como un gusano, como huérfana, como la olvidada, como la que no tiene papá, quizás como la que tuvo que trabajar para ganar su plato de comida, quizás como la que la gente la malmiraba por ser huérfana. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones así? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esos momentos en que nos hemos sentido rechazados, que nos han malmirado, que nos han hecho una cara? O sea, nos hemos sentido. Hay veces cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, Señor, pero ¿quién soy yo? Un gusano, un vil gusano. Porque yo así me sentía. Cuando yo regreso a los caminos del Señor hace 2 años, yo le decía, Señor, pero ¿quién soy yo? Si yo he sido la más pecadora, si yo he sido una mujer que jamás te ha honrado bien, que siempre te ha deshonrado por mi forma de vivir, por mi forma de actuar, por mis hechos. Y el Señor trabajó conmigo de una manera especial. Y aún, como dice la palabra, podemos estar dentro de la iglesia, pero podemos estar atados. Dentro de la iglesia podemos estar atados. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas arraigadas. Cosas que todavía están guardadas, que todavía no las queremos soltar, que todavía queremos tener ahí como que decir, Señor, no, sí perdono, pero no olvido. No, sí, Señor, yo ya perdoné, pero no olvidé. Y no voy a olvidar lo que me hicieron. Y así estaba yo. Hasta que el Señor tiene que llegar y romper con todo lo que yo venía cargando. Mis papás jamás fueron malos padres, pero mi mamá siempre estuvo para nosotros hasta cierto tiempo, porque ella tuvo que trabajar y tuvo que salir a trabajar y dejarnos en casa. Primero pues teníamos una niñera que nos cuidaba y ya después pues posteriormente mis hermanos mayores nos cuidaban, porque pues ella tenía que trabajar. Mi papá se enferma cuando yo tengo 10 años.
ella se tiene que ir a trabajar. Entonces la mayor parte la pasábamos solos, porque ella tenía que trabajar. Y luego pues cuando la situación de mi papá más fuerte, pues ella tenía que viajar, se iba y nos dejaba solos. Tenía que viajar, llevar a mi papá a Veracruz, a veces se quedaba 15 días en el hospital y así estaban, iban y venían, iban y venían. Entonces, la mayor parte, ella tenía que estar ocupada y nosotros, mi hermano, el que está antes que yo y yo, siempre teníamos que, ahora sí que juntos, sobrellevar la situación que estaba pasando en casa. Pero hubo algo, una etapa en mi vida que es muy dolorosa, que el Señor, yo sé que ya está trabajando en mí y que me está sustentando, y que hoy lo puedo decir. Pasé por un proceso donde una persona abusó de mí y eso se quedó en mí. Nunca lo dije, nunca lo hablé. Siempre tuve la idea de que no me iban a creer, siempre dije, no me van a creer. Y así quedó. Empecé con una vida desenfrenada, me casé, me separé de mi esposo y yo empecé a andar en la calle haciendo y deshaciendo. Y esa fue la etapa que yo siento que vino un despertar a mi vida, porque con tan solo 14 años me pasó eso. Y cuando yo crecí, yo traía la mentalidad de que era normal, yo lo veía normal. Y empecé no es porque lo haya planeado, simplemente que el mismo pecado, las mismas maldiciones también generacionales que venimos arrastrando es parte de, y el mismo pecado de nosotros nos arrastra. Desafortunadamente, cuando el pecado nos arrastra tan fuertemente, luego no podemos salir. Y así empecé con una vida desenfrenada, a irme a muchos lugares, a antros, a irme a tomar, a irme a hacer cosas que no debía. Y algo que siempre recuerdo y siempre he tenido, que siempre el Señor ha estado presente en mi vida, porque a pesar de que yo peleaba por Él y le decía, pero ¿dónde estabas? ¿Dónde estás? O sea, ¿por qué yo siempre hago esto, paso por esto? ¿Dónde estabas? Y cuando yo reaccionaba, algo que siempre he reaccionado cuando estaba yo en los antros tomando, siempre llegaba un punto en que la lucidez llegaba a mi vida y decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, yo no soy de aquí. Yo misma reaccionaba, el Señor me hacía reaccionar, miraba todo a mi alrededor y decía yo, ¿qué hago aquí? Yo no soy de aquí. Porque ya conocía yo de Cristo, porque ya en una etapa yo estuve perseverando y me aparté. Cuando yo me aparto los pies de Cristo, pues obviamente el enemigo con mucha más razón entró con más poder y con más autoridad en mi vida, porque yo le di la legalidad, yo le abrí la puerta. Es como cuando uno deja la puerta abierta, es como para decirle al ladrón, pues entra, ¿no? Y toma lo que tú quieras. Y eso hacemos nosotros, y eso hice yo. Y gracias al Señor pasé por todo ese proceso, y cuando yo hace 5 años que me vengo a Monterrey, dije yo, pues me voy a ir para allá, y me vine para acá. Y cuando yo llegué a este lugar lo vi árido, lo vi seco, y vi que mucha gente adoraba la muerte. Y entonces yo le reclamaba al Señor, ¿por qué me permitiste llegar a este lugar? ¿Por qué? Si este lugar es árido, yo vengo de un lugar donde ya está el mar, donde la brisa, ¿por qué me permitiste venir a este lugar tan feo? Yo peleaba con el Señor sin saber realmente lo que Él quería hacer conmigo en este lugar. Porque
nada, dice la palabra que nada es casualidad y nada es de que yo diga, no, pues me voy a ir y ya, y no, todo es el plan perfecto y divino del Señor por el cual Él me trajo a este lugar. Él sabe por qué me trajo a este lugar. Yo decía, en lugar de decir, ¿para qué me trajiste? Yo peleaba y decía, ¿por qué me trajiste? ¿Por qué me permitiste? ¿Por qué? Y llegó un momento en que aquí quise volver a hacer lo mismo. Quise volver a tomar, quise volver a llevar esa vida y de repente dije, no, o sea, no, porque pues no estoy en mi tierra, no sé cómo es aquí, no. Entonces, no, ya no paso a más. Pero hace 2 años, gracias a Dios, afortunadamente llegué a la iglesia y empecé a llegar, pero no había sido libre. Llegaba, sí, y adoraba al Señor, sí, y al Señor se manifiesta, sí, pero no había sido libre. Todavía estaba yo en ese saquito peleando con el Señor, y Él quería quitarlo, y yo todavía no quería soltarlo. Y el Señor quería quitarme esa capa de gusano, de larva, quería limpiarme, y yo todavía decía que todavía yo seguía con eso, hasta que llegó el momento en que el Señor tuvo que decir, ya es hora, ya es hora. Y el día de antier pasé por un proceso donde fue una situación bastante difícil que el Señor tuvo que utilizar para poder desarraigar de mi vida todavía las cosas que yo traía guardadas. Llegó ese momento en que el Señor tuvo que permitir, porque nada pasa si Él no lo permite. Él tuvo que permitir que pasara esa situación en mi vida para que Él pudiera llegar a libertarme, porque todavía estaba atada. Todavía estaba ahí en ese capullo, pero peleando con lo que yo no quería soltar hasta cierto punto. Y llegó el momento en que el Señor tenía que obrar, el Señor tenía que ocupar muchos medios para poder que mi vida fuera cambiada, fuera transformada y pudiera sanar las heridas que yo traía de mi niñez, de mi pasado, de las cosas que yo había permitido y hecho mal, pasar por un proceso de un fracaso de matrimonio. Todo eso el Señor quería sanarlo y yo todavía no lo quería soltar. Todavía estaba como ese gusanito, estaba dentro del caparazón, pero todavía no quería ser desprendida. Toda esa iniquidad, toda esa maldad, todo eso que estaba ahí. El Señor estaba ahí conmigo, hablándome y queriéndome quitar, pero todavía yo decía, no, todavía. No directamente, pero con mis actos o con mis actitudes, todavía no le permitía a Él que hiciera lo que tuviera que hacer en mi vida. Hasta hace antier que el Señor tuvo que, permitió y usó medios y viene esta situación a mi vida y tuvo que llegar el Señor a limpiar, y para la gloria y honra del Señor, el Señor me hizo libre. Ahí el Señor me hizo libre, ahí el Señor me limpió, ahí el Señor me restauró, y el Señor me decía que yo tenía que compartir lo que Él había hecho en mi vida, que yo tenía que compartirle a la gente lo que Él había hecho, de lo que Él me había librado, de lo que Él me había limpiado, porque realmente fue una situación muy difícil que a veces uno dice, ¿en qué momento pasó? Pero ya era el tiempo. Ya era el tiempo de que el Señor viniera a limpiar, de que el Señor viniera a quitar, para que Él pueda obrar en mi vida y para que Él pueda usarme como Él quiere. Porque todavía había cadenas de pecado, todavía había iniquidad de mi vida, todavía había cosas que no habían salido. Y tuvo que utilizar el Señor esa situación para poderme librar. ¿Quedé adolorida del cuerpo? Sí. ¿Quedé desganada? Sí. Quedé debilitada hasta cierto punto, porque la carne siempre se va a debilitar
cuando pasan ese tipo de situaciones. Siempre no, va a quedar uno débil, va a quedar uno frágil, va a quedar uno por la situación en que cuando hay espíritus inmundos en el cuerpo y salen, pues obviamente nosotros somos carne y lo sentimos. Y eso fue lo que me pasó. Yo quedé muy débil, quedé con mucho dolor, quedé con mucho malestar. Pero gloria a Dios que hoy lo puedo decir, el Señor me hizo libre. Amén. Gloria a Dios. El Señor me hizo libre para la gloria, para su honra, para que la gente sepa que todavía hay un Dios vivo, que sigue vigente, que Él no ha caducado, que Él está sanando, que Él está restaurando, que Él está fortaleciendo, que Él quiere libertar las almas, que Él quiere romper esas cadenas, que Él quiere limpiar las vidas y que para este tiempo Él quiere seguir obrando. Solamente tenemos que darle la oportunidad para que Él entre a los corazones. Tener esa disponibilidad en nuestro corazón y permitirle a Él que sea el que venga a limpiar, que venga a arrancar. Muchas veces venimos arrastrando maldiciones generacionales, muchas veces nuestros propios pecados, porque la misma iniquidad que traemos, el salmista David decía, en iniquidad me concibió mi madre. Y muchas veces nosotros creemos que no pasa nada, que nosotros no, pero sí. Nosotros traemos iniquidad, porque venimos de 12 generaciones atrás. De los ancestros, todo lo que hizo los abuelos, los tatarabuelos, los padres, son generaciones. Y muchas veces esas generaciones traen hechicería, traen vienen muchos pecados, lo que viene de adulterio, fornicación, lascivia, son muchas cosas. Y nosotros no lo sabemos hasta cuando llegamos a los pies de Cristo y empecemos a leer la Biblia y el Señor empieza a abrir nuestro entendimiento. Nos damos cuenta que hay muchas cosas que nosotros no comprendemos, que el mundo espiritual es más real que lo que vivimos aquí en la tierra, que nosotros no alcanzamos a dimensionar lo que se mueve en los aires, la cantidad de demonios que se mueven a nuestros alrededores. Y realmente ellos solo están esperando una oportunidad para que uno le abra la puerta para que puedan entrar. En una ocasión estaba yo en el trabajo y yo ya estaba ahorita con mi esposo y le dije al Señor que yo quería una familia antes de venirme para acá y que yo quería un esposo y que yo quería una familia y que yo quería establecerme. El Señor me lo permitió. Y el año pasado estaba yo en el trabajo, era como a las 3 de la mañana, estaba yo viendo unas prédicas y de repente entra un muchacho ahí en la caseta donde yo estoy y recuerdo muy bien que estaba yo sentada y lo quedé mirando y se mete a la caseta y me dice hola, y yo dije bueno, pues lo saludé, hola, pero yo me quedé así como que ¿por qué se metió? Y me dice, ¿tomas? Y me saca la lata de cerveza. Le dije, no. ¿Fumas? Y le dije, no. Y me dice, ¿y eres soltera, viuda, casada, divorciada? Y le dije, soy casada. Y lo quedé mirando. Pero en ese momento me acordé que estaba yo viendo unas prédicas precisamente que hablaba de eso, que el enemigo va a presentar. El enemigo va a presentar el pecado, te lo va a presentar como agradable y uno decide si cae o no cae. Y entonces agarré y me le quedé mirando y le dije, soy casada. Pero dice que el Señor siempre pone una salida. Cuando yo le dije eso, se me quedó mirando él
y iba de salida un carro, entonces yo me salí de la caseta y fui a abrir el portón y salió el carro, y entonces se paró en el escalón y me quedó mirando y me dijo, ¿y eres fiel? Y yo le dije, sí. Y se cruzó los brazos, se empezó a reír y me dijo, ¿y a poco sí eres muy fiel? Le dije, sí. Y entonces entendí de parte de quién venía, porque me estaba presentando 3 cosas que en el mundo me gustaban: la cerveza, el cigarro, y me estaba presentando el sexo. Y entonces yo le dije, sí, sí soy muy fiel. Pero ya no me metí a la caseta, y cuando vio que ya no me metí a la caseta, él se salió y se fue. Y ya yo me quedé meditando en eso, y me quedé meditando y dije, Señor, gracias, porque no es por mí, es porque si tú no me hubieras fortalecido, quizás yo hubiera dicho, si hubiera estado todavía como estaba en el mundo, yo le hubiera agarrado la cerveza, quizás el cigarro, quizás me hubiera quedado con él adentro de la caseta, porque pues, ¿quién nos va a ver a las 3 de la mañana? Nadie. Yo soy un guardia y ahí pues estoy yo sola en la caseta encerrada, en la madrugada. ¿Quién iba a ver que yo iba a estar, que el muchacho iba a estar conmigo ahí? Y era un muchacho joven, como de unos 21 años. Y me llegó a presentar. El enemigo sabe lo que a nosotros nos gustaba, sabe lo que a nosotros nos llamaba en la carne. Pero bendito sea el Señor, porque Él dice en su palabra, y el apóstol Pablo lo decía, se lo decía, ¿verdad? Que en medio de su debilidad, Él lo fortaleció. Bástate en mi gracia, bástate en mi gracia, porque en medio de la debilidad, yo soy mi fortaleza. Y bendito sea el Señor, que ese día yo ya venía a la iglesia, ya estaba asistiendo a la iglesia, pero yo medito mucho esa parte y digo, ¿qué hubiese pasado si yo no estuviera viniendo a la iglesia? ¿Qué hubiese pasado si yo no buscara al Señor, o el Señor más bien no me buscara? Porque Él llega y nos busca. Él nos busca en la madrugada, Él nos busca en cualquier hora para que lo busquemos, para que hablemos con Él. El Espíritu Santo está presto, dice, está presto para oírnos. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese estado hablando con el Espíritu Santo unos minutos antes? ¿Qué hubiese pasado? Yo digo, Señor, hubiese pasado que tal vez hubiera yo caído en la trampa del enemigo y hubiera vuelto otra vez a hacer las cosas que me gustaban cuando yo estaba en el mundo. Y lo recuerdo muy bien porque precisamente estaba lloviendo esa prédica, y me pasa eso en la madrugada. Digo, el Señor todavía nos guarda. Y yo le doy la gloria al Señor y le doy la honra, porque Él me rescató. Y puedo decir, el Señor me libró. Sacó todo lo que estaba en mí, todo lo que estaba arraigado, todo lo que todavía no había soltado. Él me limpió. ¿Y me limpió para qué? Para manifestar su gloria, para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea levantado, para que su nombre sea conocido, para que la gente sepa que hay un Dios vivo. Y yo le doy gloria y la honra al Señor, porque de verdad fue una situación tan difícil, tan difícil, que decía yo, ¿cómo pude aguantar tanto? ¿Cómo pude pasar tantas cosas? ¿Cómo he podido aguantar tantas cosas de parte que me han pasado, de diferentes cosas? Y unas que el Señor ha puesto, y otras que por nosotros, por nuestros pecados y por nuestra concupiscencia, las hemos buscado. Y yo decía, Señor, le daba yo gracias ayer, gracias, Señor, gracias. Y he estado dándole gracias por lo que ha hecho en mi vida y por lo que va a seguir haciendo. Y así como esta oruga que estaba en ese capullo y hoy salió ya de
de ese bosquejo, de ese gusano, para darle la gloria, para darle la honra, para levantar mi mano, para decirle que aquí estoy. Que Él sabe qué va a hacer conmigo. Yo no sé qué planes tenga Él conmigo, no sé qué planes tenga con nosotros, no sé qué el Señor quiere hacer, pero el Señor me dice, es que tienes que hablar, tienes que decir lo que yo hice en ti, tienes que decir que te liberté, tienes que decir que te sané, tienes que decir que yo soy el que soy, porque Él me decía esa palabra. Yo soy el que soy, tú tienes que decir que yo soy el que soy. Y yo le creo a Él. En medio de la situación tan difícil que yo estaba pasando, me iban a operar de la vesícula porque según yo estaba mala de la vesícula y el día que se presentó, el Señor decía que estaba extirpando un tumor. Y yo podía sentirlo caliente, yo sentía lo caliente en esta parte de aquí, donde sentía que estaba ahí el dolor, porque empezó de este lado, y empecé a sentir cómo eso caliente empezaba dentro de mí. Yo sentía un fuego, algo que me quemaba, y me decía que estaba extirpando un tumor, y yo le creo al Señor. Yo creo que si Él lo dijo, es que así es. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo le creo al Señor que Él sigue sanando. Y Él me dice, es que tienes que decir lo que yo he hecho en ti. Tienes que decirle que lo que yo hice en ti. Y yo le creo al Señor. El Señor hace 2 años me daba un sueño Él. Yo decía, el Señor me permitía ver una multitud de mujeres. Y en esa multitud de mujeres me miraba yo predicándole a las mujeres. Y yo decía, bueno, pues si tú lo dices, Señor, ¿verdad? Yo te creo. Ese sueño me lo dio hace muchos años. Hace 2 años me lo dio. Y me lo dio y me mostró el lugar y me mostró dónde estaban las mujeres. Y ahora que hacíamos esto de las mujeres y que nació de parte del Señor el conquistar a las mujeres, decía yo, es el momento. Es el momento. Y yo le doy la gloria y la honra porque aquí estamos. Quizás no vinieron las que tenían que venir, porque quizás el Señor, no sé, está probando la obediencia para saber si sí vamos a estar aquí, o si sí iba yo a hablarles de lo que Él me mandó a hablarles, porque había un tema. Había un tema, pero Él me decía, diles lo que yo hice. Diles qué es lo que yo hice, y diles que yo soy el que soy. Y yo le creo al Señor. Yo le creo que Él puso este momento. Yo le creo al Señor que Él, nada es casualidad de lo que nosotros estamos haciendo aquí, que quizás ahorita no, pero quizás más adelante van a venir esas mujeres y que este lugar se va a llenar. Y que Él las va a traer en su momento para que podamos compartirle los testimonios de que el Señor nos ha sanado, de que el Señor nos ha libertado, de qué, de dónde nos sacó y para qué nos sacó, para impartir su gloria, para hablarle a la gente que Él no está muerto, que Él es un Dios vivo, que se mueve en medio de la alabanza, que Él se mueve cuando nosotros lo invocamos, que Él se mueve cuando nosotros oramos, que Él se mueve, que Él está presto para nosotros. Y así que yo creo que así como Esther, cuando pasó su proceso de 1 año de estar entre mirra, entre óleo, entre especies aromáticas, de quitarle toda la impureza de la piel, de quitarle todo lo que estaba mal, todos los pensamientos, todo lo que ella creía que era. Y cuando llegó el momento de presentarla con el rey, haya hallado gracia, halló gracia ante sus ojos. ¿Y qué pasó? Esther fue coronada como reina. Y yo creo que eso es lo que hace el Señor con nosotros. Cuando el Señor viene y nos limpia y nos traslada
un lugar a otro. Salimos de esa condición de gusano, salimos de esa condición donde estamos en ese capullo peleando, que todavía estamos ahí contendiendo, pero Él está ahí con nosotros. Él nunca nos ha dejado para transformarnos, para darnos esa luz, ese brillo, esa esperanza para la gente, y la gente lo puede ver en nosotros porque puede ver que no somos igual. Que hay gente que dices que tú tienes algo, no sé, algo diferente. Yo veo algo en ti, algo que no es inusual en todas las personas. Es porque es la gracia, la misericordia que el Señor pone en nosotros. ¿Para qué? Para que la otra gente, para que la gente que está a nuestro alrededor pueda ver la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas. Y así trasladarnos de ese capullo donde estamos para impartir su gloria, para convertirnos en esa mariposa, impartir su gloria, llevar su gloria. Y hasta nos cambia el rostro, nos cambia la cara, nos cambia todo, nos rejuvenece, nos hace ver diferentes. Porque es su gracia, es su favor, es su misericordia. Y era lo que yo les quería compartir el día de hoy. Sí estaba el tema, pero el Señor me decía, háblales, dile a las mujeres, ¿de dónde te saqué? De un mundo de perdición, de un mundo donde yo tomaba, donde yo me alcoholizaba, de un mundo donde yo iba a bailar, donde yo a las madrugadas regresaba a la casa y Dios siempre me guardó. Donde yo en Cuaxa, allá iba a muchos lugares y yo andaba con mis amigas para arriba y para abajo, y mi mamá siempre me decía, oye, ¿por qué te vas? Oye, tu niña, no la dejes, oye, es que nosotros te estamos esperando en casa. Pero cuando uno anda en el mundo está cegado. Uno se ciega el entendimiento. ¿Por qué? Porque está la gente atrapada en los pecados, en los delitos de ese mundo, y uno no ve hasta cuando llega el Señor, y entonces quita la venda y nos hace ver. Hay un canto que me gusta que dice, hazme ver como tú me ves, y hazme entender y creer que está bien. ¿Por qué? Porque si nosotros lo creemos a nuestro entendimiento, creemos que estamos bien, pero ante los ojos del Señor no es así. Pero gloria a Dios que hoy puedo decir que pude dormir anoche, toda la noche. Bueno, no toda la noche, me levanté como a la 1:30 de la mañana, pero me levanté diferente, me puse a adorar, y de ahí me quedé otra vez dormida, y de ahí me levanté como casi pegada a las 7 de la mañana, pero pude dormir tranquila. Ya no como otras veces que me levantaba con que aquello, que iba a haber algo, que me sentía así, o sea, como que había algo que me daba temor, no, porque el temor es para el Señor, como que me daba miedo, como que no quería apagar la luz porque yo sentía que lo iba a ver parado en mi cuarto, o sea, cosas así. Y anoche pude dormir la mayor parte de la noche tranquila, y hoy mi cuerpo sí con dolor, pero ya no como el antier, ya hoy disminuyó bastante, pero esa es la evidencia del poder de Dios y de lo que el Señor hizo en mi vida. Era lo que yo quería compartir de parte de Dios para ustedes. Amén. Gloria a Dios. Amén.